Hola, soy Dan Freeman, yo soy bajista, productor, entrenador certificado de Ableton y también soy profesor en New York University en el Clive Davis Institute de Recorded Music y también soy el director del Brooklyn Digital Conservatory. Bueno, pues aquí estoy muy feliz de estar en Buenos Aires y ¿qué vamos a hacer? Es que voy a tocar un set completamente improvisado. Voy a comenzar con una sesión de Ableton que no tiene audio de todo. Vamos a como crear una música rapidito y luego voy a hablar sobre algunas de las técnicas que usé para hacer una improvisación con música electrónica en vivo. Industrial complex. The military industrial military-industrial complex. The NSA specifically targets the communications of everyone by default. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations.
military-industrial complex. military-industrial complex. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal military-industrial complex. Military-industrial complex. He estado usando Ableton por como 12 años y de verdad comencé a usarlo para un programa para tocar en vivo. Y por años, como cuando tocaba en vivo, yo soy productor de Disco House de New York, es que simplemente estuve tocando con tracks que ya había creado y tocando instrumentos. Hace como 3 años decidí como dejar eso y hacer un experimento en que yo iba a comenzar con un set completamente vacío y hacer música electrónica en el momento para el cuarto, para la gente, de verdad, como si yo estuviera tocando un instrumento. Yo soy músico de jazz y quería hacer este tipo de improvisación con música electrónica. Así que como este set es mucho más como experimental, que yo tengo otro que es más como
disco house, que es como más típico. Pero para mí es algo y es una improvisación completamente. Significa que como estoy comenzando y pueden ver como allí en mi sesión de Ableton que no hay nada de audio que está preparado. Así que hay como varios aspectos aquí que como uso para hacer este tipo de improvisación. La primera cosa es que, claro, si ves aquí tengo varias cosas. Lo básico es que tengo el Ableton Push. El Ableton Push es como el centro, lo uso como un teclado a tocar cosas, pero también lo uso para controlar como los volúmenes de las pistas y con otras funciones también. Yo tengo aquí un controlador que es como los controladores de macro, tiene como DJ Effects también. Aquí yo tengo un Moog Minotaur para añadir un sonido más como análogo, que yo lo uso, aunque es un sintetizador buenísimo de bajo. De verdad lo uso para como hacer como efectos de sonidos y melodías. Esta es mi tarjeta de sonido, mi sound card. Es una Keith McMillan K-Mix, buenísimo, tiene como 8 canales, entradas y salidas. Tengo como 2 pedales, un pedal básico que voy a explicar en un poco para hacer los loops, el push, y un Keith McMillan 12-step, que para mí es el pedal mejor ahorita porque casi no pesa nada, quizás 2 o 3 libras, y es muy fácil para conectar con Ableton. Luego yo siempre mando mi señal fuera en un mixer como más tradicional para que cuando yo mando como al venue o lo que sea, es un señal como fuerte. También aquí yo tengo este chunche aquí, es el TC Helicon, que es para los vocales. Es que cuando el vocal entra, yo quiero que tiene un poco de amplificación y compresión. Así que como una cosa como básico de este set es que cuando yo comencé con esta idea, de verdad es algo muy difícil y era muy diferente que hacía antes, a comenzar con nada, y porque con toda improvisación, de verdad, con toda la música en vivo, a unas veces sale lindo, otras veces no. Pero como una cosa que me ha ayudado es el concepto de la música generativa. Y la música generativa es algo que como un concepto que fue inventado en los años 60 por Raymond Scott. Brian Eno fue el que como inventó esas palabras. Significa que yo puedo conseguir a la máquina, a Ableton, a como darme ideas. Así que como el concepto de música generativa es que de verdad como yo tengo una secuencia, y es una secuencia, por ejemplo, esta secuencia clásica de drum and bass que se llama el Amen Breakbeat. Si lo toco. Now, el problema que yo descubrí cuando comencé este set es que como la repetición, se pone un poco aburrido. Así que como que uso es que uso algoritmos y uso el device de random, aleatorio dentro de Ableton para darle variación. Así que como a esta secuencia. Así que como Ableton me está dando ideas con la secuencia, y si abrimos como a la pantalla de Ableton, por ejemplo, aquí tengo estos breakbeats, puedes ver que yo tengo como varios canales, pero enfrente aquí yo tengo una como MIDI device de aleatorio, y si yo subo como el chance aquí, mira qué pasa. Esto es normal, y luego si subo el chance del aleatorio, Ableton me da ideas. Así que como Ableton está como actuando casi como un improvisador. Y como yo tengo eso también en mi batería, tengo una secuencia, pero también tengo como aleatorio, random devices aquí, para que me como da estas
secuencias que nunca son lo mismo, nunca pueden hacer. Y tiene el sonido así. Así que si yo quiero hacerlo un poco menos aleatorio, yo puedo simplemente cambiar qué porcentaje. Así que como estoy usando de verdad como Ableton, o sea, casi como un improvisador mientras estoy haciendo esta música, aunque Ableton no es un improvisador inteligente, está completamente aleatorio, pero como me da ideas y luego de estas ideas yo como humano puedo añadir música. Como otra cosa aquí es que también yo tengo una máquina donde como un TB303 que también me está dando secuencias aleatorias. Así que como cuando yo comienzo esta secuencia me da una secuencia. Y así que como yo tengo que trabajar con esa secuencia que me ha dado. Así que como estos tres elementos, el breakbeat, la batería, el TB303, son casi una mezcla de improvisación de la máquina y como yo decidiendo cómo se debe usar. Para mí es como una metáfora de la vida. Es que la vida nos da cosas aleatorias, algunas cosas, tiempos salen buenísimos, otras veces son horribles, pero tenemos que tomarlos y trabajar con esos. Así que como eso es un modo en que decidí que no iba a usar el audio preprogramado, iba a usar el computador como para hacer la improvisación y tomarlo y luego poner la música. Now, como quiero mostrar como dos cosas más. Yo tengo como efectos que diseñé para como este set en vivo. Y de verdad, decidí, yo voy a hacer un set de verdad experimental. Yo quería que a menos, yo no sé, 40% de la gente pensaba que era horrible. Y cuando comenzaba a tocar, que se fueran. Porque para mí, como si voy a hacer algo de verdad, cuando estoy tratando de como empujar un poco como la música o la tecnología, es que como artista yo quiero que mucha de la gente piense que es la cosa más poderosa que han escuchado y que se van. Y la gente que se quedan, quizás, yo no sé, 20%, aún 10%, no me importa, de verdad como lo aprecian. Así que como cuando hago este set, es que estoy tratando de hacer una mezcla de sonidos. Para mí como la música es simplemente frecuencias, como no hay sonidos feos, no hay sonidos lindos. Quizás solo hay colores agresivos, hay colores que son quizás más suaves. Y para mí, cuando yo busco en la máquina, cuando estoy tocando en vivo, como modos de absolutamente como destruir el sonido. Para como crear como nuevos sonidos en vivo. Así que eso es como muy común, muchos que tocan en vivo hacen eso. Pero como yo uso particularmente los efectos, si yo tengo un canal aquí de como un master bus, y para mí me gusta el Redux. Aquí está un DJ cosa que yo diseñé. Yo uso filters, luego uso Redux, un stutter que yo diseñé, algo que se llama chopper, y también reverb. Y puede con solo estos efectos, como hacer como un desastre con el sonido.
veces más feo que encuentro mejor. Pero otra cosa que me gusta usar también es algo que se llama Stutter Edit. Stutter Edit es un plugin buenísimo hecho por Isotope. Y yo lo tengo como en el breakbeat y tiene como este sonido aquí que... Así que es un plugin buenísimo si quieres de verdad como destruir tu sonido. Finalmente le quiero enseñar un poco, para mí como soy bajista y tecladista, y me gusta como tocar mucho en vivo, también mezclar el sonido de los instrumentos, porque para mí como todo tiene un color diferente. El análogo tiene un color, instrumentos tienen un color, lo digital tiene un color y quiero como mezclar esos colores. Así que como cuando yo hago como looping, para mí el push es un instrumento de looping buenísimo, buenísimo. Aquí tenemos en el push como dos entradas en la parte de atrás y como aquí yo tengo en la entrada 2, si conectas un pedal de MIDI como muy simple, como yo tengo esta aquí, de verdad vino con un juguete, hice por Ableton, tiene una función, el push, que hace como loops. Y así que, ¿qué tienes que hacer? Es que tienes que escoger una pista. Aquí voy a poner, por ejemplo, bajo, aquí. Tienes que armar la pista. Y yo uso la función del push que se llama fixed length, aquí. Y con fixed length yo voy a escoger 4 compases. Una vez que vos has hecho eso, cuando como aprietas este pedal de MIDI, puedes tener como, muy simplemente ser como un loop de 4 compases, como hace aquí. Luego yo puedo hacer un segundo si voy a esta pista. Y nota que una cosa es que tengo como este reloj aquí. Este es nuevecito, acaba de salir. Este es un metrónomo que está dando una vibración aquí a mi brazo y está completamente sincronizado con Ableton. Así que yo puedo hacer loops sin como tener un click track. Now, aquí yo voy a armar el segundo para grabar. Y luego doy el pedal. Now, una vez que yo tengo esos loops, una cosa linda del looping dentro del push es que hace clips y son automáticamente warpeados, así que puedo como cambiar el tempo, pero la afinación no va a cambiar. También puedo usar mis efectos globales.
tipo de cosas. Así que esas son como técnicas básicas que uso. Y de verdad como la meta aquí es tocar como un set completamente improvisado, quizás por 30, 45 minutos. Y de verdad estoy todavía aprendiendo esto. Es un proceso nuevo. Y cada vez que toco, como aprendo más de las posibilidades en cómo se usan las máquinas. Pero yo pienso que la última cosa que voy a dejar, quizás como algo que he aprendido sobre esto es esto. Si vos vas a tocar de verdad en vivo con un set electrónico, yo pienso es muy, muy, muy importante a practicar siempre con los controladores en como en la posición exacta que vas a tocar en vivo. Así que como cuando yo tengo esto en mi estudio, siempre va con mi mano izquierda, siempre mano derecha, el monitor siempre como aquí. Porque es de verdad, cuando haces un set electrónico muchas veces es como vos estás creando un instrumento. Y aquí yo lo pienso es que es un instrumento nuevo. Así que tienes que como, si vas a hacer este tipo de cosas, de verdad algo en vivo, no simplemente como tocar pistas, tracks. No hay nada que es malo de tocando tracks en un set. Es completamente buenísimo. Pero es que tienes que como desarrollar como la memoria de los músculos. Y para hacer eso siempre tiene que estar en la misma posición. Para que puedes como estar allí sin viendo y saber qué estás pasando, o sea, qué vas a hacer. Y la última cosa también es que para mí, es que ahora estoy en Buenos Aires y no podía traer mi mesa. En Nueva York yo siempre uso la misma mesa que está exactamente como en la misma posición con los chunches exactamente ahí. Lo practico ahí y lo toco ahí. Es que muchas veces yo pienso que y yo también, es que cuando la gente toca en vivo con este tipo de cosas, no se dan cuenta qué importante es la mesa. Algunas veces, si vos no tienes tu propia mesa, muchas veces llega y la mesa está como aquí, algunas veces está aquí. Y como aprender cualquier instrumento, quiere mantener todo lo que va a ser y practicarlo como va a ser de verdad en vivo. Así que espero que esas son algunas cosas que te ayudan y sí, muchas gracias. Muchas gracias para todos en Argenlive que me trajeron aquí para Buenos Aires. Bueno, Dan, fue un gustazo realmente acá haberte tenido tanto para el encuentro de Argenlive, sí, como para, bueno, poder hacernos este tiempo de producir algunos sets tuyos y, bueno, que se puedan compartir un poco de la música que estás haciendo, que creo que está buenísima. El concepto un poco de mezcla de los instrumentos reales, como el bajo y demás, y la creación en un set en vivo. Así que, bueno, acá con Santi. Muchas gracias por venir, Dan. Te esperamos de nuevo por acá. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un tiempo lindísimo aquí y Argenlive. El evento fue buenísimo. Así que espero que siguen con el éxito que han tenido aquí. Y fue una conexión muy lindo y espero volver a ver a ustedes en Nueva York, en New York. Ahí estamos. Eso haremos, un poco de empezar el intercambio. Sí. Buenísimo, un gustazo. Sí. Y bueno, disfrutamos un ratito más, algo más del set. Sí. Buenísimo. Absolutamente. Gracias.
military-industrial complex. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. Military-industrial complex.
military-industrial complex.